Hola, buenas. Este vídeo es para intentar explicar para un público interesado en el tema un episodio muy interesante, en mi opinión, de la historia de Roma, que lo he titulado La Primera Guerra Marcomana, que tiene lugar durante el principado o el reinado del emperador Marco Aurelio, como pone aquí, entre el 166 y el 175 después de Cristo. Bueno, es un tema complejo que lo voy a hacer a primera vista, espero no cometer demasiados errores y bueno, vamos allá, a ver si lo consigo explicar bien. Este vídeo va a tener cuatro partes. En primer lugar voy a hablar de Marco Aurelio y el contexto del inicio de la guerra marcomana. Marco Aurelio es un emperador muy interesante que tiene una historia previa. La dinámica política de Roma es bastante interesante para conocer el porqué de la guerra y cómo la guerra empieza. Después hablaré de la invasión germana, que tiene lugar entre el 166 y 167, luego de la guerra en sí misma, que la explicaré más o menos de forma cronológica, y luego de las consecuencias, que en mi opinión son muy interesantes. Esto es un episodio, la Primera Guerra Marcomana o la Primera Guerra Germana, que tiene una... Si alguien va a Roma, es un sitio que normalmente la gente no suele visitar mucho, que es la famosa columna de Marco Aurelio. Todo el mundo conoce la columna de Trajano, que se encuentra en los foros imperiales. Esta columna que tenemos aquí, que se encuentra en la Piazza Colonna, en Roma, pues describe esta campaña que es casi tan importante o igual que la campaña de Trajano contra los dacios. Bueno, a partir de aquí, empezamos con Marco Aurelio y cómo llega Marco Aurelio al 167. Marco Aurelio es un emperador conocidísimo, famoso por ser el emperador filósofo. Aquí tenemos la imagen en el Museo de los Conservadores, o el Museo Capitolino, donde aparece con su barba de filósofo y arengando a las tropas. La escultura de bronce pues, ha sido un referente histórico-artístico mundial y ha tenido muchas imitaciones, tanto en el Renacimiento como hasta la actualidad. Y bueno, pues Marco Aurelio es un emperador que llegó al poder un poco de forma indirecta. Fue adoptado, era el favorito del emperador Adriano, un emperador hispano, que tenía bastante mala prensa ante el Senado y bueno, Adriano, para conseguir que él llegara al poder, pues nombró a otro emperador que todo el mundo pensaba que iba a morir bastante pronto porque era mayor, porque era anciano, que es el emperador Antonino Pío. Antonino Pío, pues a pesar de las expectativas, pues vivió bastantes años y Marco Aurelio se formó en la corte, en el entorno del emperador Antonino Pío. Es un emperador bastante pacífico, que no voy a explicar aquí, así que cuando llega Marco Aurelio al poder, era un emperador bastante mayor, creo que tenía unos 40 años, sin experiencia militar concreta, no había salido de Roma, sí que tenía experiencia burocrática, ya que se había formado pues, en el entorno del emperador Antonino Pío, y bueno, se puede decir que tenía una educación muy esmerada, los mejores filósofos le habían entrenado en filosofía, estoicismo, retórica, y bueno, Marco Aurelio en general, su carácter es un carácter muy respetuoso, bastante poco amigo de la violencia, y respetó los deseos del emperador Adriano y aceptó que gobernara junto a él un emperador que lo tenemos aquí, un emperador de tipo menor, Lucio Vero, o un príncipe de tipo menor. Así que se puede hablar de una diarquía o gobierno conjunto. Este modelo de diarquía o tetrarquía, el gobierno de dos, tres o cuatro emperadores, pues bueno, tuvo bastante éxito a partir de los siglos segundo, tercero, cuarto y quinto. Bueno, no voy a hablar de esta guerra, pero Lucio Vero pues, fue el encargado de encargarse de la parte este del imperio y gestionó un poco la guerra contra los partos que tuvo lugar durante la primera parte del reinado o principado de Lucio Vero y Marco Aurelio. Bueno, a partir de aquí, Marco Aurelio, a pesar de que era una persona estoica, un filósofo bastante poco violento, pues tenía una cierta política familiar y probablemente podemos coincidir que su mayor interés es que su hijo Cómodo, el cual aparece como el malo en la película de Gladiator, lo tenemos aquí, disfrazado, vestido como Hércules. Esto es una escultura que podéis encontrar en los museos capitolinos en Roma o en el Museo de los Conservadores. Pues bueno, el mayor interés de Marco Aurelio, que ya estaba pues bastante mayor y podía fallecer en cualquier momento, pues era que su hijo Cómodo heredara. Tenía otro hijo, Annius Verus, que falleció muy jovencito. Estaba casado con una formidable matrona romana, Faustina la Menor, que tenía mucho prestigio, que se llevaban bastante bien y fueron una buena pareja política los dos. Y bueno, también tenía una hija, Lucila, casada con Lucio Vero, que es el emperador que os he comentado antes. Y bueno, la idea que como su dinastía o la persona que él quería que heredara, que era su hijo Cómodo, pues corría peligro, pues mucha de la política de Marco Aurelio, tanto en las guerras marcomanas, pues estuvo encaminada a que su hijo Cómodo heredara. Bueno, he hablado de Lucio Vero, he hablado de la política familiar de Marco Aurelio y ahora hablemos un poco de la frontera del Rin y el Danubio. Esto es una imagen sacada de Wikipedia de cómo estaba el Imperio Romano en el siglo II y se puede ver aquí el limes del norte y del norte del Imperio Romano. Aquí tenemos la frontera del Rin, que se puede ver aquí, y aquí la frontera del Danubio. El Danubio es un río pues muy extenso que llega hasta el Mar Negro y bueno, pues en esta frontera del Danubio pues tenemos la Moesia inferior, Dacia, que había sido conquistada por el emperador Trajano, la zona de Panonia, Noricum y de Raetia, que más o menos era la zona que estaba al norte o pues lindando con el río Danubio.
En esta zona, pues la zona del Danubio, durante el siglo II, pues ha vivido una extraordinaria expansión comercial y económica. Los pueblos germanos del norte, los principales eran los cuados y los marcomanos, aunque había muchos más, pues habían prosperado, así igual que habían prosperado pues las colonias romanas del Danubio, las legiones que vivían allí, había una zona un poco de libre comercio, aunque no es del todo cierto porque los romanos pues cobraban ciertas aranceles o tasas a los productos que llegaban al imperio. Entonces hay un proceso no tanto de bárbaros contra romanos, sino que hay un proceso de convergencia, de unificación económica, social y cultural interesantísimo. Los bárbaros o los germanos que se enfrentan a los romanos en esta guerra no son bárbaros del siglo I, de los comentarios de la guerra de las Galias de Julio César, sino que son germanos bastante romanizados, sobre todo los cuados y los marcomanos, que conocen a los romanos, saben cómo pelean, tienen las armas parecidas. Y bueno, en este contexto además hay un pueblo que vive más o menos por aquí, en la zona de Hungría, que se conoce como los sármatas, así en término general. Y luego las crónicas aparecen como los yácigos o yacigues, que aparecía en latín, que era un pueblo de origen de tipo nómada, bastante móviles, que tenía una famosa caballería pesada y bueno, que también serán bastante importantes en la guerra de los marcomanos. Y luego en el norte, según vamos a zona del norte, los pueblos están cada vez menos romanizados y menos civilizados, entre comillas. Los romanos saben que estos pueblos están mejorando mucho, que son enemigos militares formidables, y tanto la política de Antonino Pío como la política de Marco Aurelio es divide y vencerás. La idea normalmente es intentaban apoyar a los reyes tribales que eran amigos y sobre todo intentaban oponerse a que se creara una confederación de tribus que finalmente pudiera crear un reino. Bueno, espero haberlo explicado bien. Y ahora vamos a ver los prolegómenos de la guerra. ¿Qué pasa? Que en estos momentos, tanto los cuados como los marcomanos, como otros pueblos germanos, pues quieren comerciar más con el Imperio Romano. Ven las riquezas, saben que los romanos son muy ricos y aspiran un poco a beneficiarse del todo el crecimiento económico. En esta época también, tanto Antonino Pío como Marco Aurelio, pues estaban bastante atentos a la frontera del norte porque, como he dicho, podía surgir un reino que les amenazara. Marco Aurelio en concreto tiene dos políticas que son bastante curiosas y un poco explican lo que pasará después. En primer lugar, creó dos legiones ex novo, probablemente como consecuencia pues, de las pérdidas de la guerra contra Partia, que tuvo lugar con Lucio Vero. Pero bueno, la idea de esta creación de dos legiones es Marco Aurelio estaba pensando en iniciar una guerra, estaba pensando en crear una nueva provincia, nunca lo sabremos, se piensa que no, pero sí que es cierto que Marco Aurelio estaba muy atento, tenía experiencia pues, burocrática, experiencia política, con lo que pasaba en la frontera del Danubio y la frontera del Alto Rin. Luego después hay gente que considera que la guerra empieza en el 166 porque hubo alguna incursión menor, unos 6 longobardos pues hicieron una incursión en territorio romano, pero bueno, es una incursión que se puede definir como tipo menor. Y luego también tenemos que hablar del rey de los marcomanos suavos, Valomar. Esto es una foto que he sacado de Wikipedia, que era una especie de un rey, un caudillo de los marcomanos que toma el control, pacta con los romanos, pero en el fondo pues está pensando en hacer una invasión, una incursión. Probablemente quizás los marcomanos que no habían tenido enfrentamientos directos o por lo menos muy intensos con los romanos, podían pensar que Roma era un tigre de papel, que eran más débiles de lo que parecían, y podían pensar que una incursión podía ser una alternativa razonable pues, para conseguir riquezas y para saquear a los romanos. Bueno, he hablado un poco del contexto que lleva hasta la guerra y la guerra comienza más o menos en el 166-167. Hay gente que opina que esta invasión germana de la que voy a hablar ahora, invasión germana es invasión de los marcomanos, pues tuvo lugar en el 168. Bueno, en concreto, en este año, pues tribus de germanos, marcomanos, cuados, pues cruzan, atacan las provincias de Noricum, de Moesia, de Panonia, arrasan un poco las poblaciones romanas allí que podían arrasar, cruzan los Alpes e intentan conquistar la ciudad de Aquileia. Aquileia la estoy marcando aquí, era una ciudad muy importante en época romana, tenía un puerto, hablo de memoria, pero creo que eran más de 100.000 habitantes, así que era una ciudad bastante importante, y era el inicio de la conocida como Ruta del Ámbar. La Ruta del Ámbar iba desde Aquileia, luego subía por los Alpes, llegaba a lo que es cerca de la actual Viena y luego incluso acababan en el Báltico para conseguir el preciado ámbar. Era una ruta comercial pues muy potente y los germanos pues atraviesan los Alpes intentando un poco saquear las riquezas que había en la zona de Aquileia. Fue una invasión del norte de Italia que causó un shock en todo el mundo romano porque hacía muchísimos años, casi siglos que no pasaba. Hubo miles de muertos, cautivos, se está hablando de 100.000 y luego al final, bueno, hay gente que opina que fueron poniendo bandas separadas, hay gente que, bueno, algún autor que considera que fueron como un ejército conjunto, pero en cualquier caso, esas tribus germanas que hicieron incursión en el norte de Italia, pues se retiraron con el botín y dejando en shock al mundo romano.
Este acontecimiento, el ataque de Valomar y de los marcomanos suevos al norte de Italia, pues marca el inicio de las guerras marcomanas o de las guerras germanas. Bueno, a partir de aquí voy a hablar un poco del marco mental de esta crisis, porque bueno, hemos visto que la invasión germana recordaba las invasiones celtas, bueno, que habían tenido lugar durante la época republicana, y luego al mismo tiempo que tiene lugar la invasión germana de los marcomanos, también tiene lugar, llega de Asia, lo que se conoce como la plaga antonina. Es una peste que tuvo lugar en el Imperio Romano en esta época, fue durísima, hubo millones de muertos. Entonces, desde ciertas fuentes romanas, como Cassius Dio y otras fuentes, hablan de que esto había sido como consecuencia de la profanación por parte de legionarios romanos de un templo en Partia dedicado a Apolo como a Eus. Entonces, esta profanación del templo, que es citada por las fuentes, pues les hace pensar de forma simbólica, ¿no? De forma un poco usando el precepto, usando la falacia post hoc ergo propter hoc, que porque habían cometido la profanación, pues los dioses les castigaban. Este tipo de, vamos, es posible, obviamente para nosotros parece un poco ridículo, pero este tipo de elementos simbólicos podía tener mucha importancia tanto en el mundo romano como en el mundo cristiano y medieval. En cualquier caso, Marco Aurelio, que era un político muy avezado, tenía mucha experiencia con Antonino Pío y era bastante adulto, como he comentado, pues lleva a cabo alguna política simbólica bastante relevante. En primer lugar, celebró una ceremonia bastante especial, a ver si la pronuncio bien, se llama Lectius Ternium, que era una especie de comida sagrada ofrecida a los dioses, a los grandes dioses romanos del panteón romano, pero también se le ofrece la comida a Isis, a Mitra, a la Magna Mater, a otros dioses que no eran del panteón romano, para un poco como compensación por la profanación cometida. Este tipo de ceremonias, el Lectius Ternium, había tenido lugar durante la invasión de Aníbal durante las guerras púnicas. Luego también, sabiendo que la moral de la población podía estar así un poco tocada, pues hizo un donativo al pueblo, que se conoce como congiarium, espero haberlo pronunciado bien, que fue su cuarto regalo o pensión al pueblo romano, un poco para tenerlos contentos, y además continuó organizando juegos importantes en Roma de gladiadores. Marco Aurelio, como buen estoico, pues no era muy partidario de los juegos de gladiadores, era partidario de la contención y este tipo de políticas, pero sabía que este tipo de políticas simbólicas son importantes. Bueno, hemos hablado de la invasión germana, así que ahora toca hablar de la guerra. La guerra se puede entender que comienza en el 166 con esas pequeñas incursiones o en el 167 con la invasión de los marcomanos en el norte de Italia. Entonces, esta invasión pues pilló a los romanos por sorpresa y realmente pues no tenían tropas acantonadas en el norte de Italia que pudieran hacerles frente o pudieran contraatacar de forma efectiva. Entonces, en estos momentos Lucio Vero había acabado la campaña contra Partia, él había estado encargado un poco de liderar esta campaña durante los años anteriores, y Lucio Vero, que era coemperador con Marco Aurelio, era una especie de la diarquía que he comentado con anterioridad. Pues bueno, Lucio Vero, aquí tenemos una imagen clásica, la escultura que encontraremos en cualquier museo, que me hacía gracia porque decían que se decoraba el pelo con polvo dorado, y aquí tenemos una reconstrucción. Pues bueno, Lucio Vero, que era el coemperador, no tenía demasiado entusiasmo por la guerra, de hecho aparece siempre como un emperador poco fiable, más amigo de la fiesta y del disfrute que de las campañas militares, pero bueno, Marco Aurelio, que era un político bastante más serio, parece ser, le consiguió convencerle para que fueran a Aquileia, donde fueron muy bien recibidos, incluso una breve visita al Danubio para vigilar la frontera y preparar un poco la expedición que llevarían los romanos próximamente. Bueno, en cualquier caso, Lucio Vero, que podía ser un oponente a la campaña de Marco Aurelio, a la guerra, pues murió sospechosamente en enero del 175. Como siempre en este tipo de situaciones, en la antigua Roma, hubo sospechas, acusaciones, rumores sobre asesinato, pero bueno, también la familia Lucio Vero tenía una salud bastante mala. Y bueno, aunque es cierto que su fallecimiento favorece a Marco Aurelio en su política familiar, en su política como emperador, pues bueno, Lucio Vero desaparece de la escena política. Marco Aurelio, de forma bastante diplomática, pues celebra un gran funeral, lo diviniza, como solía pasar con los emperadores romanos, le nombran divus o divino, y bueno, en este mismo año, que también fue muy triste para Marco Aurelio, pues muere su hijo menor, Annus Verus, de un tumor cerebral. Bueno, en el 167 hemos visto que tiene la invasión, en el 168 pues intentan un poco recuperarse, y en el 169 pues es un año de preparación de cuadros militares y de legiones romanas. El 168 les había pillado por sorpresa, que fortifican toda la zona de los Alpes para que no vuelva a haber una invasión, y en el 169 pues preparan los cuadros militares
los mandos, los altos mandos y las legiones. Formar una legión era un proceso muy complicado. Las legiones romanas eran famosas por su efectividad, pero también porque estaban muy bien pagadas y porque eran profesionales, y eso requería formación. Y bueno, también en esta época, en este año, Marco Aurelio se fortalece en el frente interior, casando a su hija Lucila con un soldado llamado Claudius Pompeyanus. Claudius Pompeyanus era un soldado de origen humilde, que bueno, que tenía mucha fama como militar, entonces la casa con su hija, Lucila, que había estado casada con Lucio Vero. Aquí hay dos teorías. Una, que Marco Aurelio quería proponer a Claudius Pompeyanus como emperador, como sucesor; otro, que quería rebajar la candidatura de su hija, Lucila, y quería favorecer la candidatura de Cómodo, que en estos momentos era muy jovencito. Cómodo había nacido en el 161, así que tenía 8 años. Bueno, todo el tema de preparar las fortificaciones del 168, todo el tema de preparar las legiones, pues les llevó el 169, y la campaña pues no podría empezar hasta la primavera del 170. ¿Por qué? Porque hacer una campaña en invierno era muy complicado, las comunicaciones eran muy difíciles, pero bueno, para este año, para el 169-170, pues la base militar romana ya estaba en Panonia, al norte de los Alpes, y Marco Aurelio, que era un político muy avezado, pues empezó a negociar pactos con las tribus germanas. La idea era conseguir la neutralidad de algunas o incluso el apoyo para conseguir enfrentarse contra los marcomanos de forma efectiva. Hemos hablado que las dos grandes tribus eran los cuados y los marcomanos, y consiguió pues un tratado o una tregua por lo menos con la tribu de los cuados, que era una tribu germana, romanizada, bastante poderosa, y consiguió que se mantuvieran al margen. Por ser justos, los cuadros probablemente también les interesaba, se mantuvieron al margen, un poco a la expectativa, y también tuvieron una neutralidad simpática o simpatizante con el resto de germanos. Aquí Marco Aurelio utiliza la política de divide et impera, divide y vencerás, muy típica de los romanos. Bueno, la guerra realmente empieza en el año 170. Hemos hablado que la incursión es en el 67, 68, 69 se dedican a preparar las defensas, fortificaciones y a preparar las legiones romanas, y en el 170 pues Marco Aurelio tenía 12 legiones preparadas, algunas de ellas veteranas que venían de Partia y algunas de reciente creación, más o menos entre 100.000 y 140.000 soldados, una cantidad parecida a la que había tenido Julio César en la campaña de la Guerra de las Galias, que había tenido más o menos unos 100.000, no imposible, pero también una cantidad de personas pues muy complicadas de mantener. Las carreteras en esta zona eran muy malas, la logística difícil, y Marco Aurelio pues quizás no tenía experiencia militar, pero se mostró como un burócrata consumado, como un muy buen organizador, y tenía pues 12 legiones bastante bien preparadas. Los combates van a tener lugar más o menos en 4 grandes frentes o zonas. Aquí tenemos la zona del Alto Rin, que es la zona de Raetia y Noricum. Aquí tenemos la zona de Panonia. Aquí tenemos la zona de la Dacia, que había sido conquistada por Trajano en el siglo II a principios, y aquí en la zona de la Tracia Moesia inferior. O sea, más o menos, como se puede ver, el Danubio es la clave de esta guerra. Entonces, los romanos, con diversas legiones, se enfrentarán a los germanos y a sus aliados pues en esta zona. Se van a enfrentar con una confederación muy laxa de germanos, que en algunos momentos colaboran entre ellos, en algunos momentos colaboran con los romanos, también con las tribus sármatas que vivían más o menos aquí, y bueno, va a ser una campaña complicadísima. Bueno, en cualquier caso, la campaña empieza en el 170, en la primavera, y empieza muy mal. Es un año totalmente aciago para los romanos, porque un comandante romano, Macrinius Vindex, fue derrotado y perdió 20.000 soldados en Dacia. Esta derrota tiene lugar porque, aunque los cuados eran neutrales, los marcomanos y los sármatas yácigos, que colaboraban entre ellos, habían mejorado muchísimo su técnica militar, y bueno, pues consiguieron derrotar a los romanos. Tengo que recordar que Marco Aurelio tuvo bastante mala suerte. Él no se enfrentaba contra los germanos que se habían enfrentado con Julio César, sino contra unos germanos que se habían romanizado, que tenían mejores armas. Es verdad que eran incapaces de hacer sitios, pero eran unas tropas bastante efectivas. El mismo año también muere otro comandante militar muy relevante, Claudio Fronto, que tenía mucha experiencia, había participado en la guerra de Partia, y otra tribu que venía del norte, los costobocos, pues pasan la zona de Tracia, invaden y llegan hasta Grecia. Al final fueron derrotados, pero esto es un poco para mostrar la complejidad de esta guerra y cómo se tenían que combatir en diversos frentes o regiones. En general fue muy mal año para la campaña romana, y luego Marco Aurelio, que comienza a escribir sus meditaciones filosóficas en esta guerra, pues habla de bandidos, que todos son bandidos. Es una guerra, probablemente una experiencia traumática para Marco Aurelio, que era pues básicamente la primera vez que había salido de Roma, pues en este caso para una campaña militar. Bueno, el año 171, que es
después de pasar el invierno, pues la guerra pues comienza a tomar una tendencia positiva hacia los romanos. En primer lugar, porque Marco Aurelio, que era una persona bastante conservadora, por no decir reaccionaria, era bastante práctico y comienza a darle papel a comandantes militares que eran de origen humilde, pero que luego después se mostraban como muy efectivos. Aquí os he puesto dos. El que tenemos aquí es Pertinax, que luego será emperador romano durante el año de los 5 emperadores, y luego después aquí tenemos a Pompeianus. Lo tengo aquí. Esto es un busto, no estoy seguro hasta qué punto este busto sea real, pero en cualquier caso, lo que es la campaña contra los marcomanos, la campaña germana, será una cuna de emperadores y una cuna de políticos. Esta gente de origen humilde, o por lo menos que no eran de origen senatorial, pues toman bastante fama en la campaña y se convierten en los comandantes. Y poco a poco comienzan a obtener victorias. La primera gran victoria, una de las más importantes, tiene lugar con Marco Aurelio al frente, es su primera gran batalla en su vida, que toma por sorpresa a los marcomanos cuando están volviendo con botín, están cruzando el Rin y consigue derrotarlos por completo. Así que poco a poco, pues la potencia romana, sus ingenieros, sus carreteras, su número de soldados, su logística, se comienza a imponer sobre los germanos, que estaban mucho menos organizados. Bueno, la campaña sigue en el 72 y esta vez Marco Aurelio toma la decisión de llevar la guerra al territorio de los marcomanos. Lleva la guerra a lo que es actualmente Eslovaquia, Bohemia, avanza las legiones y bueno, y estableció su base de operaciones en Vindobona, donde morirán en el año 180. Y bueno, esto es una campaña extremadamente sangrienta. Esto es un sarcófago, ahora me he olvidado el nombre, está en el Museo Nacional Romano, cerca de Termini en Roma, donde se ve un poco esta campaña que fue violentísima. El emperador Marco Aurelio al final no tenía experiencia militar, pero se mostró como un gran comandante, por lo menos escogiendo a sus subordinados. Incluso también se negó a dar un donativo a los soldados, que era un gesto muy arriesgado. Hay que tener en cuenta que esta campaña, movilizar 12 legiones, era carísima y bueno, tuvo que devaluar la moneda y rebajar la plata de las monedas romanas. Era un gesto arriesgado, pero lo hizo. También llevó a Cómodo, que era básicamente un chiquillo, estaba allí, se convirtió un poco en la mascota de las legiones, y luego después también rechazó una inversión, él mismo no, se rechazó una incursión en la Galia que fue rechazada. Bueno, Marco Aurelio estaba bastante frustrado, incluso en sus reflexiones habla del genocidio o exterminio de los diácigos o sármatas. Así como los germanos, más o menos, aunque tenía cierto desprecio sobre ellos, porque los romanos eran bastante clasistas, por no decir racistas, sobre los diácigos sármatas, que eran nómadas, los consideraba totalmente inromanizables y básicamente su apuesta era el exterminio. Bueno, la guerra comienza a tomar un sesgo favorable en el 172 y a partir del 173 y 174 los marcomanos ya están derrotados, así que la guerra se convierte en anti-sármatas. Es la fase sármata de la guerra y bueno, los sármatas empiezan a entrar en combate contra los romanos. Los cuados, que si os acordáis habían sido neutrales, habían firmado un pacto con Marco Aurelio, pues tienen un poco miedo de que los romanos ganen, salían con los sármatas, así que ahora tenemos a los cuados germanos y a los sármatas luchando contra los romanos. Marco Aurelio obtiene otra victoria fluvial en el río, se convirtió en una especie de verdadero experto en este tipo de batallas, es una guerra de desgaste, hay miles y miles de muertos, al mismo tiempo pues la plaga antonina, la peste, pues está haciendo, está causando muchos destrozos en el Imperio Romano y bueno, y también en Germania. Y bueno, al año siguiente la tendencia continúa. Los cuados y los diácigos son derrotados totalmente. Luego aquí hay dos fenómenos milagrosos, entre comillas. Probablemente sea Marco Aurelio quien hizo un poco de propaganda imperial, porque, y esto aparece en la columna de Marco Aurelio, donde hay un momento donde un milagro, un rayo cae sobre las tropas germanas y les salva la batalla. En otro caso es Pertinax quien está rodeado, no tienen agua y los llueve directamente. Entonces el emperador Marco Aurelio se comienza a hacer extremadamente popular, tanto por sus victorias militares, o tanto como por ser un favorito de los dioses. Es posible que la propaganda imperial romana pues también jugara con esto. Los yácigos hacen alguna obertura de paz que son rechazadas y luego después continuarán combatiendo hasta el año siguiente. Aquí tenemos algunas imágenes de la columna de Marco Aurelio. Se puede ver aquí, lo estoy marcando con el marcador, se puede ver aquí el milagro de la lluvia, donde está pues la lluvia cayendo sobre los romanos y permitiéndoles hidratarse antes del combate. Es una batalla que estuvieron a punto de perder. Y aquí se puede ver otro trozo de la columna de Marco Aurelio, donde los romanos están decapitando a bárbaros de forma bastante salvaje. Esto es un crimen de guerra. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador filósofo y en general bastante comedido en su política con el Senado, tenía bastante desprecio, sobre todo con los sármatas y también con los germanos, y aquí los están decapitando. Fue una guerra absolutamente salvaje que causó miles de muertos, tanto a los romanos como a los germanos. Bueno,
el año definitivo es el 175, donde en junio, en verano, pues Marco Aurelio consigue un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz o victoria. Aquí se le puede ver, esta es una placa que podéis ver si vais al Museo de los Conservadores, según se suben por las escaleras, pues hay unas cuantas placas donde se muestra Marco Aurelio triunfante. Estos bárbaros que están aquí están pidiendo clemencia y bueno, esto es la idea de la propaganda imperial sobre la paz. Bueno, estos tratados de paz fueron bastante parecidos, tanto con los cuados como con los yácigos, como con los marcomanos. La idea era crear una zona tapón en el Danubio de 5 o 10 millas, no se pueden asentar cerca del Danubio. El monopolio del comercio con el Danubio, del comercio fluvial, pertenecía a los romanos, así que todos los beneficios irían para Roma. Obviamente, el Tratado de Paz se pidieron todo tipo de rehenes para asegurarse el cumplimiento y luego después a los marcomanos y a los cuados se les permitía asentarse en algunas zonas, pero siempre que no se organizaran tribalmente. Esto lo hizo Marco Aurelio probablemente porque la población del Imperio Romano había sufrido muchísimo por la plaga antonina y bueno, hacía falta población por la plaga. En algunos casos hubo algún incidente, por ejemplo, intentaron conquistar Rávena, pero bueno, en principio los marcomanos y los cuados pues fueron asentados en el Imperio Romano, por lo menos algunos de ellos. Con los ármatas la cuestión era más complicada porque era una tribu, entre comillas, mucho más salvaje, la tribu de nómadas, y bueno, al final se tomó una decisión bastante curiosa, que se incorporaron 8.000 sármatas al ejército romano, en una caballería espectacular, y 5.500 de ellos fueron enviados a Britania. Luego después hay algún autor que opina que el mito del rey Arturo viene de estos sármatas que fueron enviados a Britania. Bueno, es una teoría interesante que no podemos probar, pero la idea que en el 75 pues la paz había conseguido y Marco Aurelio había ganado la primera guerra marcomana. Fue una guerra muy costosa, costó sangre, sudor y lágrimas pues ganarla, pero al final Marco Aurelio, y Cassius Dio, que narra la historia Augusta, pues tiene muy buena opinión de él, fue bastante, bueno, como general bastante razonable y como organizador militar pues bastante notable. Esto es un poco cómo queda el Imperio Romano en esta época. Aquí tenemos a la zona de los marcomanos, que se convierte en una zona cliente de Roma. Aquí en la zona de los sármatas, que sigue siendo un poco funcionando a su aire, no se convirtió en parte del Imperio Romano, y esto es como queda el Imperio Romano cuando muere Marco Aurelio. Bueno, he hablado del contexto de la guerra, he hablado de la invasión germana inicial, he hablado del conflicto sangriento, durísimo, y he hablado de las consecuencias, que lo haré mucho más breve, pero creo que son muy interesantes. En primer lugar, las consecuencias políticas cercanas. Marco Aurelio, que era un político espectacular, pues consiguió reforzar su poder imperial tanto como para él como para su familia. En primer lugar, Marco Aurelio se convirtió en un favorito de los dioses. Además, él no era muy popular como estoico, como filósofo, de hecho le despreciaban por eso, pero al ganar batallas y ser un favorito de la fortuna, entre comillas, pues consiguió mucha popularidad. También lo consiguió su esposa, Faustina, que hizo un poco además de gobernar con Lucio Vero, pues Marco Aurelio, entre comillas, también gobernaba con Faustina. Faustina la menor, tenemos aquí una imagen, que murió en el 175, que la divinizó, y luego después fue nombrada Mater Castrorum, como madre de las fortalezas. También consiguió que Cómodo fuera extremadamente popular en las legiones. Aquí ya tenía, al acabar la guerra, pues recibió la toga viril en el Capitolio en Roma. Luego en la siguiente guerra marcomana, de 77, fue nombrado Augusto, un poco preparando su camino hacia el trono imperial. Y bueno, un ejemplo de esta popularidad de Marco Aurelio es que uno de los generales, Avidius Cassius, tenía un poco el control de las tropas en Asia, se rebeló contra Marco Aurelio. Estuvo solamente 3 meses y la rebelión fue derrotada sin apenas intervención imperial. Esto es un buen síntoma, en mi humilde opinión, de que Marco Aurelio, cuando acabó la guerra, era extremadamente popular. Ahora, consecuencias no tan cercanas, a medio plazo, a largo plazo, también podemos definirlas como estructurales. Todo el esfuerzo de Marco Aurelio, logístico, de movilizar legiones, obviamente pues conllevó un coste económico absolutamente exponencial, increíble. Entonces, el ejército romano se puede decir, bueno, el Imperio Romano se militarizó sustancialmente a partir de la Primera Guerra Marcomana. Estos ejércitos romanos eran carísimos, había muchas tensiones defensivas, el ejército tenía que ser financiados, y luego después probablemente esta militarización del imperio, estas guerras civiles, pues sería la causa de las guerras civiles del siglo III. Luego después, esta guerra también fue una cuna de líderes. Se ha hablado pues de Pértinas, que fue emperador, de Maximianus, de Pompeianus, que se casó con Lucila. Entonces, muchas de las grandes figuras políticas del futuro pues nacerán, se forjarán en la guerra marcomana. Luego, después de esta guerra, se puede considerar también como un cambio como un punto
de no retorno. Si en las guerras del mundo romano anteriores a esta guerra eran un poco depredadoras, eran los romanos quienes atacaban Partia, quienes atacaban Dacia para conseguir botín, saqueo, esclavos, etcétera. A partir de ahora las guerras en el Imperio Romano tendrán un perfil defensivo, con lo cual serán costosas y los romanos, aunque tendrán muchísimas victorias, pues conseguirán muy poco botín. Entonces la economía depredadora de Roma, que permitía pues alimentar los juegos del Coliseo, etcétera, etcétera, pues ya cada vez es más complicada de mantener. Y luego una curiosidad, la gente que le guste las armas, yo esto no lo conocía, que se ve que fue la última gran guerra en la cual se utilizó la llamada lorica segmentata, que es lo que tenemos. Esto obviamente no es una fotografía real, esto es una simulación. Esta es la última vez que se utiliza masivamente esta armadura romana tradicional y el escudo cuadrado. A partir de ahora se utilizarán espadas un poco más largas, escudos ovalados, como utilizaban los germanos. Estas armas romanas tradicionales pues se fueron un poco abandonando a partir de esta guerra. Bueno, espero haberlo explicado bien, que se haya entendido. Muchas gracias por llevar hasta aquí y hasta otra.